Buenas tardes. Entonces, empecemos por favor este diálogo. Van a disculpar la demora, se me pasó, estaba con un problema con el internet, estaba revisando los trabajos y se ha hecho bien complicada la situación. Bien, entonces ahora vamos a establecer las características que tiene las dos concepciones que dan las corrientes escolásticas en relación a región turística, espacio turístico, región turística y complejo turístico. Decíamos, y eso también ya va a estar seguramente hasta la noche en el Drive o hasta mañana, en el PowerPoint con audio, donde él se explicaba de que de acuerdo a las corrientes que estudian el turismo, existen dos grandes corrientes, habíamos dicho, la escuela americana y la escuela europea. Para el caso de la escuela europea, los principales países que hacen un estudio de la teoría del turismo a partir de los años 1960, 70, 80, 90 hasta nuestros días son España, Italia y Francia, ¿no? Entonces ellos llegan a la sana conclusión, especialmente los especialistas en geografía del espacio turístico, como también de planificación turística. Y ahí está justamente el profesor Gian Ludovico Rolli, que es un italiano, donde establece de que no existe, según él, ¿ya? Es decir, según él, existe la región turística y la región turística es un espacio en el cual se encuentran atractivos e instalaciones. En cambio, la escuela americana, que la lideriza especialmente, es decir, en los años 1980, y 90 se crea un capítulo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, donde se desarrolla, es decir, y se da una importancia y el capítulo se llama turismo, fomento al turismo. Entonces, este capítulo dentro de la Organización de Estados Americanos identifica de que hay una gran falencia en la parte de formación del personal calificado en toda América Latina. De esa manera, dentro del capítulo de turismo, hay una capítulo de turismo de la OEA, hay una parte que se llama el SICATUR. Y el SICATUR es el Centro de Capacitación Turística. El SICATUR se constituye como una escuela móvil en América Latina. Eso significa de que esta escuela tiene su sede, ha tenido su sede por más de 15 años en México, la primera sede, ¿no? Y la segunda sede estaba ubicada en Buenos Aires. Entonces, el SICATUR se encarga y su misión fundamental es capacitar al personal que está en actual ejercicio de funciones en el sector turismo. Y es decir, toda esa gente para que pueda irse a capacitar a, a México en primera instancia y los otros últimos 4 o 5 años a la Argentina, eran costos muy elevados para la OEA. Entonces, conciben como una manera, una lógica, tener que directamente, es decir, crear la escuela móvil. Y la escuela móvil significaba de que había una movilidad o traslado de los docentes que impartían los diferentes cursos. Y es así de que el SICATUR, el capítulo de turismo en la OEA, y esa otra parte que es de capacitación, empiezan a reclutar profesores, profesionales y profesores. Y ahí es cuando justamente aparece Bullón, aparece Acerenza, aparece Maldonado, después tenemos Alonso, etcétera,
que, es decir, son profesionales en diferentes áreas, ¿no? La mayor parte, gran parte de ellos, especialmente los que se dedican a la parte de planificación y espacio turístico, son arquitectos. Entonces, ellos, es decir, fueron formados en Europa, en las diferentes escuelas y universidades de Europa. Estuvieron por Italia, estuvieron en España, estuvieron en Francia, es decir, formándose en el área de turismo. Se reúnen luego todos ellos y ellos son los que forman justamente el SICATUR, ¿no? En América Latina. Y ellos crean una nueva corriente, y nosotros la llamamos la corriente escolástica del turismo, la escuela americana. En el fondo, es decir, lo que sucede es que utilizan en muchos de los casos terminología que a veces, es decir, la corriente americana dice una cosa sobre ese término o ese accionar y otra cosa dice la escuela europea. Pero en el fondo de las situaciones llegan a los mismos resultados. Y es así, no sé qué pasa con Nelvia, no puede entrar Nelvia Zurita, y no me permite que tampoco ingrese. 3 veces intenta y no puede entrar. Entonces, ahí es el caso que nos suscita cuando nosotros vemos, y por eso que ustedes han elaborado cada grupo su trabajo sobre un capítulo del libro Espacio Turístico de Roberto Bullón, ¿no? Porque si confrontamos con nuestro texto oficial, el que yo lo he hecho, es decir, porque yo he estudiado turismo en Europa, entonces yo correspondo a la escuela europea. Pero en el fondo, es decir, es casi lo mismo, ¿no? A pesar de que mi profesor ha sido Roberto Bullón, ha sido Miguel Acerenza, lo mismo fue también Fernández, Fuster, porque yo hice cursos, diplomados, lo que hoy se llamarían diplomados, he hecho diplomados en Colombia, he hecho en Venezuela, he hecho en México, y les estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Entonces, manejo las dos corrientes, pero mi formación es eminentemente europea, en la corriente europea. Pero vemos de que en el fondo la situación es casi la misma, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando Bullón establece y dice, ¿no? Existen tipologías, ¿no? Tipologías del espacio físico. Y cuando se refiere a espacio físico, él se está refiriendo fundamentalmente a, es decir, ese espacio físico donde existen recursos naturales, recursos culturales, etcétera, ¿no? Entonces, esa tipología de espacio físico la divide en un espacio potencial, en un espacio cultural o adaptado, ¿no? En este caso toma como espacio natural también al espacio rural, a pesar de que el espacio rural, esas características de vocación que fueron en su origen, todos los espacios en primera instancia hace 1000, 2000, 3000 años atrás, los espacios eran como se desarrollaron de acuerdo a la naturaleza, porque la intervención de la mano del hombre era mínima. Entonces eran espacios eminentemente naturales y eminentemente vírgenes. Pero con el transcurso de los años, el hombre ha ido modificando los espacios. Y su primera modificación justamente es de que esos espacios vírgenes tienen que ser
es decir, modificados para convertirse en espacios agrícolas y poder sembrar sus productos agrícolas y también poder ir a edificar sus construcciones. Y en ese caso aparece el espacio cultural o adaptado, que es el espacio urbano, ¿no? Porque es un espacio físico donde el hombre ha intervenido y ha cambiado toda la naturaleza y ha puesto, en este caso, equipamiento. En cambio, como decíamos, el espacio natural puede ser un espacio virgen, donde no hay la intervención de la mano del hombre, y todavía nosotros en el planeta tenemos lugares donde no ha llegado el hombre. En algunos casos en Bolivia también tenemos nosotros algunos lugares, especialmente en el sector amazónico, donde no ha llegado el hombre. Son espacios vírgenes, ¿no? Y espacios naturales adaptados. Estos espacios naturales adaptados tienen una pequeña, es decir, incidencia con la mano del hombre, con la intervención del hombre. Por ejemplo, se han creado áreas protegidas, pero en las áreas protegidas hay una parte que se dedica para la actividad turística, otra parte del espacio físico se dedica a la investigación, por ejemplo, pero ya deja de tener ese carácter de virgen, ¿no? Donde no hay la intervención de la mano del hombre. Y son espacios naturales que se van adaptando de acuerdo a los cambios. Y luego ve también como un tipo de espacio físico, el espacio vital en el cual el hombre debe sobrevivir. Dentro de estas clases de espacios, ¿no? Nos dice Bouillon, el espacio real, es decir, como un espacio real, se refiere a toda la superficie del planeta, ¿no? Se refiere a toda la superficie del planeta y la capa de la biosfera que lo envuelve, que pueden ser captados por el hombre a través de sus sentidos. En este caso era el sentido de la vista, ¿no? Es real, dice, ¿no? Porque resulta factible comprobar su existencia, es decir, el espacio va a ser real porque si nosotros podemos decir, este espacio existe. Estamos tocando este suelo, este espacio existe. Lo estamos pisando, existe, ¿no? Lo estamos viendo, existe. Entonces, el espacio real, como dice Bouillon, está sujeto fundamentalmente a la percepción de los sentidos. Lógicamente que este espacio real, a consecuencia del desplazamiento que tiene el hombre, ¿no? Llega a ser modificado. Es decir, el hombre modifica el espacio. Modifica totalmente el espacio y va a ser de acuerdo a sus necesidades, necesidades habitacionales, necesidades recreacionales, necesidades que tenga el individuo. Luego establece el espacio potencial, que es la posibilidad de destinar el espacio real a un uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente. Su realidad pertenece a la imaginación de los planificadores, es decir, espacios a futuro. Por ejemplo, si hay un espacio cuya vocación es la de ser eminentemente un espacio de pastoreo para los animales, pueden ser ovejas, pueden ser vacas, etcétera, pero los planificadores deciden de que ese espacio de pastoreo va a pasar a ser un espacio urbano, porque la mancha urbana necesita ampliarse. Se necesitan en este caso, edificaciones. Se necesitan viviendas, se necesitan áreas sociales, se necesitan áreas de recreación para porque la población está creciendo. Las personas se están multiplicando muy rápido, entonces
esa parte de la ciudad y su equipamiento está quedando pequeño, entonces necesita expandirse. Entonces los planificadores, ¿no?, ven como un espacio potencial aquel que se puede a futuro desarrollar una actividad diferente a la vocación que tiene ese espacio. En ese caso ocurre el carácter que tiene del espacio turístico. Es decir, un espacio, por ejemplo, que era eminentemente agrícola, ¿no?, ese espacio se decide por necesidad, porque hay atractivos turísticos, culturales, naturales, etcétera, que pase a ser un espacio turístico. Pero va a perder esa su característica de espacio agrícola para pasar a ser un espacio eminentemente turístico, donde se van a prestar los diversos servicios turísticos. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? No, listo. Perfecto. No se olviden que tienen que registrar apellido paterno, materno y nombre en el chat del Zoom. Entonces, decíamos que el espacio potencial es la posibilidad de destinar el espacio real a un uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente. Su realidad pertenece a la imaginación de los planificadores. Cuando después del diagnóstico, al pasar a la parte propositiva del plan, se estudian las posibilidades del uso de un territorio. Y eso es lo que hacemos nosotros en la planificación turística. Levantamos un diagnóstico, identificamos y decimos, en la propuesta del plan, tal sector vamos a convertirlo o va a pasar a ser de un sector eminentemente de pastoreo, va a pasar a ser un espacio turístico porque ahí se va a incorporar la infraestructura turística, la infraestructura hotelera, los caminos, porque muy próximos a ellos se encuentran los atractivos, que puede ser un río, puede ser un lago, puede ser una cascada, puede ser el monte, la vegetación, los animales, la fauna, la flora, etcétera. Pero nosotros estamos transformando ese espacio con esa vocación original que tuvo para que sea un espacio eminentemente turístico y dedicado a la actividad del turismo. Luego tenemos el espacio cultural. Y el espacio cultural es aquella parte de la corteza terrestre que a causa de la acción del hombre ha cambiado su fisonomía original. Es decir, de ese espacio que era eminentemente natural, el hombre ha intervenido en ese espacio y ha cambiado su fisonomía. Ya no es un espacio donde habían cultivo de lechugas, de cebollas, de papas, no. Ahora se ven edificios, construcciones, caminos, carreteras, calles, casas, campos deportivos, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso, quien ha modificado el espacio es el hombre, porque ha cambiado su fisonomía original. Para destacar que el espacio cultural es la consecuencia del trabajo del hombre. Es decir, el hombre ha modificado, destinado al acontecimiento y para satisfacer lógicamente sus necesidades. Por eso que también a este llamamos un espacio adaptado, porque es un espacio físico que teniendo sus características propias, sus particularidades, ¿no?, su origen ha sido transformado totalmente. Luego tenemos el espacio natural adaptado. Son las partes de la corteza terrestre donde predominan las especies del reino vegetal y del reino animal, como también del reino mineral, bajo las condiciones que ha fijado el hombre. Es decir, es un espacio natural que ha sido adaptado.
pero está adaptado de acuerdo a las características que el hombre ha decidido crear en él. Por ejemplo, si había un espacio, había una montaña, que era un espacio natural la montaña, pero resulta que en esa montaña había habido mineral, había habido estaño. Entonces el hombre decide explotar el estaño. Entonces es un espacio natural que ha sido adaptado, pero está adaptado a la voluntad del hombre. Este espacio adaptado también, es decir, vemos, por ejemplo, cuando se realiza el chaqueo, los famosos chaqueos, ¿no? Mayormente los chaqueos en el área oriental del país tienen un fin, es decir, quemar los árboles, o si no se empieza a talar los árboles más grandes, y los árboles medianos que corresponden al bosque secundario y al sotobosque, los queman. Entonces, ese espacio que era eminentemente, si no totalmente virgen, pero era un espacio natural, ¿no? El hombre lo ha adaptado, lo está cambiando porque ese espacio lo va a volver un espacio eminentemente agrícola, para la producción agrícola. Por eso que también este espacio se denomina espacio rural. ¿Y por qué se denomina como espacio rural? Para señalar las tareas productivas que allí se realizarán. Se va a tener que arar, se va a tener que sembrar la tierra es fértil. Ahora, esos sembradíos podrán ser mecanizados cuando se utilizan maquinarias para la producción agrícola. Serán espacios que tendrán que trabajarse a mano cuando los campesinos tendrán que arar con, en este caso, con caballos, con bueyes, o tendrán que arar con burritos, ¿no? Y tendrán que utilizar el arado, que tiene, hemos dicho, el arado tiene su origen en Egipto, ¿no? Al construir canales de riego, al cortar los bosques originales, al plantar nuevos árboles, al criar ganado o al explotar yacimientos minerales, ese espacio que tenía una vocación en su origen es transformado. Es decir, es un espacio natural que ha sido adaptado por la voluntad y las necesidades del hombre. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Dónde está Álvaro? ¿Dónde está Sí, Iván Dávalos? Álvaro. hola Lisa. Buenas. ¿Preguntas? No, todo claro. Perfecto. ¿Qué dice Dávalos? Luego tenemos el espacio artificial, ¿no? Incluye aquellas partes de la corteza terrestre donde predomina todo tipo de artefactos construidos por el hombre. En este caso, un espacio que está un espacio que es eminentemente artificial, y su máxima expresión del espacio artificial es la ciudad, porque son espacios que han sido totalmente transformados. Es decir, la transformación es total. De un espacio que era eminentemente agrícola o era un espacio de pastoreo, se convierte en una ciudad, donde se ponen carreteras asfaltadas, se ponen construcciones, se ponen edificios. Es decir, se transforma totalmente el espacio. Y en ese caso es un espacio eminentemente artificial.
Por eso que también toma la denominación de espacio urbano. En él, es decir, en este espacio, todo lo que existe lo ha creado el hombre. Todas las formas son inventadas por él. Cuando aparece algún encuentro natural, es decir, elementos de la naturaleza, flores, plantas, árboles, es decir, inclusive se tienen que volver a plantar. Bien, no habiendo preguntas, nos quedamos ahí, por favor, y continuamos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana.